Cavidad abdominal. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de la cavidad abdominal. La cavidad abdominal es la cavidad más grande del organismo, va a tener una forma ovoide y se encuentra separada de la cavidad torácica hacia craneal por el diafragma y se continúa caudalmente con la cavidad pelviana, la cual se va a quedar separada por medio de una línea terminal. La línea terminal es una línea imaginaria en donde vamos a tomar como puntos de referencia para marcar esa línea imaginaria la base del sacro y el borde craneal del pubis. En cuanto a los límites que forman la cavidad abdominal, vamos a tener límites en planos óseos y límites en planos musculares. ¿Sí? Los límites en planos óseos van a formar el techo de la cavidad abdominal y va a estar conformada por las vértebras lumbares, ¿sí? Que las vemos acá en esta región. ¿Sí? Todo esto estaría formado por las vértebras lumbares. En el caso del rumiante y del equino van a ser 6 vértebras lumbares, en el caso del porcino van a ser 6 o 7 y en el caso del canino van a ser 7. En cuanto a las diferencias anatómicas que podemos encontrar en las diferentes especies, en el bovino las vértebras lumbares van a presentar agujero intervertebral doble. Vamos a encontrar una separación de las apófisis transversas, ¿sí? Y sus apófisis transversas van a aumentar de la primera a la quinta, van a ir aumentando de tamaño. Y como ya dijimos, presenta 6 vértebras lumbares. En el caso del porcino, el cuerpo presenta un ensanchamiento anteroposterior, ¿sí? Las apófisis transversas están orientadas hacia ventral, ¿sí? Van con una dirección hacia abajo, hacia ventral. Las apófisis espinosas son más anchas y más cortitas, ¿sí? Más cortas. Y como ya dijimos, presenta entre 6 a 7 vértebras lumbares. Y en el caso del equino van a presentar un cuerpo más voluminoso, más grande, ¿sí? Más robusto. Sus apófisis transversas están muy desarrolladas, fíjense que son más grandes, ¿sí? Y las apófisis espinosas son cortas y anchas y presentan 6 vértebras lumbares. Bueno, en cuanto a las diferencias anatómicas del bovino y del equino, en cuanto a los procesos transversos, estos procesos van a ser más aplanados y más anchos en sentido cráneo-caudal, ¿sí? Tanto en el equino como en el bovino no van a presentar procesos accesorios y en el caso del equino el proceso transverso de la lumbar 5 a la lumbar 6, ¿sí? Son más anchos dorso ventralmente y estos se van a articular entre sí. Y además la lumbar 6 va a presentar una carilla articular para articular con las alas del sacro. En cuanto al plano muscular, vamos a tener a los músculos que forman las paredes de la cavidad abdominal y al músculo que forma el piso de la cavidad abdominal, ¿sí? Hablando de los músculos que forman las paredes de la cavidad abdominal, es una musculatura intrínseca formada por 3 músculos, los cuales se superponen uno sobre otro con diferentes orientaciones de sus fibras, ¿sí? Cada uno de estos músculos se va a continuar ventralmente con un tendón aponeurótico donde en su inserción van a formar la línea blanca, la línea alba o la línea media, ¿sí? Esta línea, digamos, se extiende desde el cartílago cifoide al borde craneal de la sínfisis pélvica, ¿sí? Y este tendón o estos tendones van a envolver a un cuarto músculo que se denomina recto abdominal, que va a tener una dirección sagital al suelo del abdomen, situado a cada lado de la línea blanca. Bueno, vamos a hablar de los músculos que forman las paredes de la cavidad abdominal, ¿sí? O sea, las paredes laterales. Hablando de externo e interno, el músculo más externo que forma la pared va a ser el oblicuo abdominal externo, ¿sí? Este músculo va a tener origen en la superficie lateral de las costillas, ¿sí? Y en la fascia toracolumbar. En cuanto a la dirección de sus fibras, mayormente van a tener una dirección
caudo ventral, es decir, hacia caudal y hacia ventral, ¿sí? Esas van a ser la mayoría de sus fibras. Y los fascículos que están más hacia dorsal van a seguir un curso más o menos horizontal, ¿sí? Y en cuanto a su inserción, acá en la inserción, digamos, van a formar un tendón aponeurótico, el cual se va a dividir en dos partes. Vamos a tener un tendón abdominal más largo que pasa ventral al músculo recto abdominal y se inserta en la línea blanca, ¿sí? Y luego vamos a tener un tendón más corto, ¿sí? Que es más pélvico, digamos. Este se une a la fascia suacilíaca, ¿sí? Y al borde del pubis lateralmente a la inserción del recto. Bueno, en esta imagen esquemática podemos visualizar el músculo oblicuo abdominal externo, ¿sí? Y fíjense cómo sigue la mayoría de sus fibras la dirección caudo-ventral, ¿sí? Y acá vemos el tendón de inserción, que es la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal externo, ¿sí? Bueno, luego se continúa el músculo oblicuo abdominal interno, el cual va a tener un origen principalmente en la tuberosidad coxal y en menor medida va a tener un origen en la fascia toracolumbar y en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. En cuanto a la dirección de sus fibras, este músculo se abre en abanico y va a tener sus fibras más caudales, van a tener una dirección ventrocaudal. Luego el grupo siguiente va a tener una dirección más o menos transversa y la mayoría de sus fibras va a tener una dirección más ventrocraneal. En cuanto a su inserción, las fibras más craneales se van a insertar en la última costilla, ¿sí? Y la mayoría se va a continuar con un tendón aponeurótico, pasa ventral al recto y se insertan en la línea. En esta imagen esquemática de una vista lateral de la cavidad abdominal, vamos a ver el músculo oblicuo abdominal externo, ¿sí? Que si sacamos este músculo, vamos a visualizar el músculo oblicuo abdominal interno, ¿sí? Acá podemos ver la aponeurosis del músculo abdominal externo. Y por último vamos a tener el músculo transverso abdominal, el músculo más interno de las paredes de la cavidad abdominal, el más profundo, ¿sí? Su origen va a ser la superficie interna de las últimas costillas, ¿sí? Y la apófisis transversa de las vértebras lumbares. En cuanto a la dirección de sus fibras, va a ser más o menos transversal y su inserción se continúa por una aponeurosis, pasa dorsal al recto abdominal y se inserta en la línea blanca. Bueno, acá podemos observar una imagen, ¿sí? De un animal, o sea, del vientre del animal, ¿sí? La parte ventral, donde podemos visualizar la línea blanca. Como les dije, también se puede llamar línea media, ¿sí? O línea alba. Fíjense cómo acá se forman todas las aponeurosis de los tendones de inserción de los músculos y se insertan y forman esta línea blanca. Bueno, y por último vamos a hablar del músculo recto abdominal. Este músculo forma el piso de la cavidad abdominal, es decir, la parte ventral. Este músculo está formado por una banda ancha que va a correr a cada lado de la línea alba en el suelo del abdomen, ¿sí? Su origen se va a iniciar en los cartílagos costales de las costillas verdaderas y en la superficie lateral del esternón, ¿sí? Y se van a insertar en el borde craneal del pubis, ¿sí? Que se denomina pecten del pubis. El pecten del pubis se va a encontrar en esta superficie, ¿sí? En el borde craneal del pubis. Ese pecten del pubis es el punto de inserción del músculo recto abdominal. Acá en esta imagen podemos ver cómo se hizo una
extracción, digamos, se sacó lo que es el músculo recto abdominal, ¿sí? Y al sacar el músculo recto abdominal vemos claramente la línea blanca o la línea alba y vemos cómo se inserta el músculo transverso abdominal, ¿sí? Fíjense que acá está la aponeurosis del músculo, se inserta y forma parte de lo que vendrá a ser la línea blanca. Por arriba de esta estructura vamos a encontrar el músculo recto abdominal formando el piso de la cavidad. Muchas gracias.